Bueno, mientras buscamos los anteojos, como siempre, a esta hora, cuando pasaron 15 minutos de las 2 de la tarde, trazamos un poco la realidad de cómo viene la cosa. Mira, hoy pensaba, y es lógico y medio que se impone esto de un balance, ¿no? Es el último domingo del año. ¿Me olvidé los anteojos, en serio? Bueno, sí, me los olvidé, ya fue todo. Es el último domingo del año y bueno, se impone balance y pensaba que podemos sacar a priori como primera conclusión del año y de estos dos primeros años, esta primera etapa del gobierno de Javier Milei, que el león ha sido domesticado, señoras y señores. Lejos de aquel Milei exultante al inicio de su gestión porque creía que podía llevarse absolutamente todo el sistema por delante, este libertario exuberante que tenemos de presidente termina el 2025 domesticado por esa casta a la que él decía que venía a destruir, ¿verdad? Este año Milei, hay que acordarse, estuvo al borde del abismo, ¿no? Milei y su gobierno estuvieron al borde del abismo, pero el establishment, las corporaciones, la clase política que no quería verse arrastrada por esa debacle, y sobre todas las cosas, pero sobre todas las cosas, Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional lo rescataron y domesticaron al león. Le mostraron el camino, ¿no? Esto que veníamos diciendo, le balizaron el camino de alguna manera, primero para su propia supervivencia, porque la supervivencia de Milei era también la propia supervivencia del poder económico, que lo tiene como principal instrumento para llevar adelante los cambios que quieren en la República Argentina desde hace tantos años. Y le explicaron que, básico, siendo presidente de la nación y siendo político, como ahora lo es Javier Milei, tenía que negociar. Que no podía llamar ratas a los que después les iba a ir a pedir los votos, ¿no? Porque no le iba a salir muy bien eso. Que tenía que mandar guita a los gobernadores para lograr apoyos en el Congreso. Que tenía que recorrer el país en campaña para ganar una elección. Mirá qué novedad, lo tenía que hacer. Y lo hizo y la ganó. Que no podía llamar mandril a medio universo y dedicarse solamente a insultar gente por redes y a ganarse un enemigo tras otro, mientras tenía un quilombo macroeconómico. Porque vos te podés hacer el guachipistola desde lo discursivo y putear a todo el mundo si tenés todo ordenado, si sabés que no te va a fallar la economía. Pero cuando la economía empieza a fallar, el discurso violento se te vuelve en contra. Esto se lo enseñaron a Javier Milei, claramente. Y, lógicamente, que como la fábula del escorpión, muchas veces Javier Milei, lo hemos dicho también una y otra vez aquí a lo largo de este año, bueno, no puede ir en contra de su propia naturaleza, ¿viste? Y tropieza. Y le pasa que tropieza, lógicamente. El ejemplo fue el debate del presupuesto en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados sobre todas las cosas. Pero rápidamente esa misma casta lo ubicó y Milei entendió que había que ser pragmáticos, que había que aplicar el pragmatismo para poder lograr el objetivo central, que era tener una ley de leyes. Porque el mercado y el Fondo Monetario Internacional son los que obligaron a Javier Milei a tener una ley de presupuesto. No nos engañemos, si hubiera sido por él, si hubiera sido por su propia naturaleza, Javier Milei claramente podría haber gobernado otra vez con un presupuesto prorrogado y usar a manera discrecional las partidas de las cuales contaba. Aunque incluso no fuera el presupuesto tal cual como lo quería el presidente, el fondo y el mercado le dijeron tenés que tener presupuesto. Se viene un vencimiento de deuda en enero de casi 4.300 millones de dólares. Tenés que ordenar estas cuentas, tenés que ordenar la política. Y Milei obedeció. El león domesticado hizo lo que su domador le señaló que tenía que hacer. Que de todas maneras, aunque Milei no logró, cuando aceleró la curva en diputados la chocó, y se dio cuenta y tuvo que retroceder, tuvo que ir marcha atrás, ya que estamos con la metáfora automovilística, se dio cuenta que no podía ir por todo
y no pudo borrar las leyes de emergencia en discapacidad, de financiamiento universitario. Ahora, así todo, el presupuesto es brutal. Lo que logró el gobierno nacional, que es aprobar este presupuesto con votos prestados en el Congreso de la Nación, es un presupuesto de más ajuste en la República Argentina. Mirá, en educación, la derogación de la ley de financiamiento educativo, que finalmente se votó en el Senado, por más que los radicales pusieron el grito en el cielo, pero después terminaron todos negociando y levantando la mano, exige que el gasto en el área sea como mínimo del 6 puntos del PBI. Acordate, la ley del año 2006, gobierno de Cristina Kirchner. De Cristina o de Néstor era ya. Era de Cristina. No, de Néstor Kirchner. 2006. La ley que obligó, insisto, a poner el 6% del Producto Bruto Interno en educación. Igual los últimos 3 años ni se cumplió, pero este presupuesto tiene menos del 1%. Desfinancia directamente a la educación pública. El Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional tiene un recorte del 93%, el presupuesto que aprobó el Congreso. Incluso frente a lo ejecutado de 2023, de hace 3 años. Van a ser 3 años. Ciencia y tecnología con un recorte del 48,8%. Prestaciones sociales. Las pensiones por discapacidad, de las que tanto hablamos y las que recortaron de manera discrecional, más de 110.000, van a tener una caída del 10,6%, explicada por un recorte de también 155.000 beneficiarios. La AUH, la asignación universal por hijo, va a tener solo un incremento real del 6,4%, según este presupuesto para el año que viene. Las jubilaciones, ni hablar. Solamente un incremento real del 6%, y el bono de la mínima, que va a estar congelado, sigue congelado desde que asumió Javier Milei, en 70.000 pesos, como si no existiera la inflación en la Argentina, que sigue existiendo, aunque el gobierno quiera decirte que no. Un recorte para los comedores comunitarios del 28,9%. El plan, en realidad la tarjeta alimentar va a tener una caída real del 1,5%. Un recorte del programa Volver al Trabajo del 70,6%. Esto es el presupuesto que se aprobó el viernes, es noticia de ahora. Y como te decía, es un presupuesto de total ajuste. Y después con un dibujo, como son casi todos los presupuestos nacionales, pues son un presupuesto. Pero ¿cree el gobierno de verdad que va a tener una inflación anual del 10,1%? Caputo prometiendo que en agosto la inflación empieza con el número 0. ¿De verdad creen que eso puede pasar? Con un crecimiento del PBI de 5 puntos, que tal vez pueda existir. Ahora vamos a ver quién puede llegar y qué sector puede llegar a empujar ese crecimiento. Un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Bueno, ver para creer esto último, ¿no? Pero es un presupuesto de ajuste el que se aprobó este viernes. Y el gobierno lo logró. Ahora bien, punto y aparte. Como balance general de este año, Milei termina su primera mitad del mandato con estabilidad política, económica y estabilidad social. Hay que decirlo. ¿Viste que no se habló de un diciembre caliente en las calles este año? ¿Viste alguna movilización en diciembre? ¿Viste la 9 de julio estallada? Que es a lo que venimos acostumbrados hace cuánto tiempo en la Argentina. Hace un montón. Bueno, estamos ante el ajuste más grande de la historia de los últimos años de la democracia. Esto es así. Y no pasó nada. Entonces lo que pensaba hoy, porque lo primero que te preguntás cuando ves esta realidad es, entonces, ¿qué onda? ¿Qué estamos diciendo hace 2 años? Que todo es un desastre, que ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no es un diciembre caliente más allá de la temperatura? Bueno, la verdad es que lo que está ocurriendo transita por debajo. Es silencioso. Es a cuentagotas. Es despacito. Es como pasó en los 90. Es esta corrosión de la democracia, de la igualdad de oportunidades, de la vida cotidiana del ciudadano, de la ciudadana a pie, que va muy por debajo, muy silencioso y muy de a poquito. Es silencioso, muy silencioso, de verdad, pero es el camino de una crisis inexorable, más tarde o más temprano. Ya lo sabemos. Mira, es interesante la tapa de Clarín de hoy. Hace un promedio de 10 estudios de opinión de distintas consultoras que fueron a preguntarle a un montón de gente, un montón de cosas en el mes de diciembre. Y el 58% de la gente dice que está mal. ¿No?
Otra, ahí viene de nuevo la pregunta. Y entonces no entiendo nada. Pero sí mantiene y crece la expectativa de que voy a estar mejor. Hubo como una especie de refresh después de la elección. Como no se vino toda la mierda, porque la gente votó que no se fuera toda la mierda, porque estaba ese temor, ¿no? Bueno, pierde Milei y todo se va al carajo, se va el dólar al demonio y no sé qué, y otra vez crisis, la gente no quiso eso, siguió votando esta burbuja de estabilidad que sabemos que en algún momento revienta, pero existe. Entonces la expectativa, todos te dicen, estoy peor que en el 2024, pero tengo la esperanza de que esto va a estar mejor. Entonces es como una tensa calma, ¿no? De la que tanto venimos hablando también, pero si más de la mitad dice que está mal y eso no se revierte en esta segunda etapa del gobierno de Javier Milei, bueno, hay una crisis en puerta, es evidente, o por lo menos un gobierno que se va a renovar. Después habrá que ver qué pasa con factores externos, las commodities, qué pasa con Estados Unidos y Trump, porque es el principal sostén de Javier Milei y va a estar muy puesta la mirada en la situación con Donald Trump, porque de eso dependemos ahora, es nuestro verdadero gobierno. Pero si hablamos de cabotaje, si hablamos de lo que pasa acá adentro, bueno, hay una expectativa y una ficha que se mantiene ahí, que habrá que ver, y que son los 2 años que vienen, los nodales, los centrales, para ver si se revalida o no se revalida, y si esa promesa del gobierno de Javier Milei de, bueno, aguantá, que ahora después vas a estar mejor, se cumple o no se cumple. Los que conocemos la historia, los que sabemos, los que la vivimos, los que vimos a nuestros viejos en los 90, vos que viviste en los 90 y que te quedaste sin laburo, en el 2001 te suspendieron, que empezaste a cobrar la mitad, los que vivimos ya un modelo como este, porque no hay mucha novedad, ya sabemos que es más o menos lo mismo que hace cualquier gobierno de ajuste neoliberal, bueno, sabemos cuál es la consecuencia, sabemos cómo termina. Pero por lo bajo, te decía, se cocinan muchas cosas. La venta de alimentos del último año que cayó hasta un 20%. Alimentos. La pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo en tan solo 2 años y los que el sector industrial y pyme ya advierte que se van a perder el año que viene por la apertura indiscriminada de importaciones. Se cocina también en silencio y por lo bajo una Argentina demediada. Una Argentina partida en 2. 2 países distintos, 2 adentro de uno. La Argentina dolarizada, un 30% de la población que va a estar muy bien con este dólar barato, que va a viajar a Miami, al exterior, que va a poder comprar autos y construir casas, y el 70% restante cada vez más pobre. Se cocina por lo bajo, además, la destrucción del sistema científico, de educación pública, del sistema de prestaciones para las personas con discapacidad, del régimen de jubilación solidario, de la infraestructura, la destrucción de lo poco que queda del sistema de transporte, eso también se está cocinando, la venta de los bienes del Estado, de las empresas del Estado. Se cocina por lo bajo una Argentina primarizada y extractivista, con un crecimiento impulsado solo por la intermediación financiera, la exportación de commodities, obvio, sin valor agregado, y la actividad minera y petrolera para beneficio de empresas extranjeras. Mientras la Argentina productiva, esa que supimos conocer, las y los argentinos, la que da el 80% del laburo, se va desvaneciendo. Cierre de pymes, cierre de industrias. En fin, el vértigo de este experimento libertario, devenido en típico gobierno neoliberal de ajuste, que pasó además por un sinnúmero de situaciones este año. Parece que fue hace 1000 años, pero Libra, Andis, Expert, que tuvieron que bajarlo de la boleta por los vínculos con el narcotráfico, el vínculo con Machado que todavía no pueden explicar. Bueno, lo salvó Trump a cambio de pingües negocios que todavía no conocemos. Así logró, como decíamos, un importantísimo triunfo en la elección nacional y se ganó otra vida, que no es poco, porque logró nada menos que la primera minoría en diputados y con esto bloquea cualquier veto y bloquea cualquier intento de juicio político. Logró Javier Milei por primera vez tener este presupuesto y va por la reforma laboral. El verdadero huevo de la serpiente, muchachos y muchachas, a no perderlo de vista. El sueño húmedo del establishment de este país desde hace tantos, pero tantos años. Un león domesticado para consolidar el proyecto de una Argentina para pocos. No te pierdas, quédate ahí hasta las 4 de la tarde en Esquina de Radio. Hasta las 5. Radio 10.